Dios mío, Dios mío. Buenas noches. Susi, ¿me están viendo bien? ¿Ah? ¿Se ve bien? Parece que sí. ¿Se ve bien o no? Bueno, listo, sigo. Entonces, qué lucha, sí, qué lucha. Pero avísenme, por favor, si se corta, porque yo no me doy cuenta. Pareciera que se queda así, todo estático, y yo no sé si me escuchan o no me escuchan, si no, nada. Tengo que hacer lo que hice ahora, salir y cortar y enganchar otra red. Bueno, entonces, ellos dos, tanto el mayor como su acompañante Eliseo, ¿bien? Son los que llevan en el viaje en el tiempo esa nave hacia una colina de lo que es Jerusalén. Y a partir de ahí van a hacer el seguimiento de lo que es la figura de Jesús de Nazaret, una figura que para nosotros tiene muchísima relación, que ha sido totalmente desvirtuada y desfigurada por las religiones. Finalmente, a lo largo del tiempo, se descubre cuál es la misión que llevaba Eliseo, no el mayor, Eliseo, digamos, a espaldas del mayor, ¿no? Que era tomar ADN de Jesús de Nazaret para clonarlo. Eso era lo que le habían pedido en Estados Unidos, en la Fuerza Aérea, donde se hace el experimento del viaje en el tiempo. Por eso, hay toda una serie de historias. Pero nosotros ahora vamos a continuar con lo que veníamos, que tiene que ver con la noche anterior al apresamiento de Jesús. Bien, esa noche donde van a suceder un montón de cosas que justamente va a ser partícipe, va a ser testigo Jasón, o sea, el mayor. Mientras tanto, Eliseo está en la nave. En esta parte de la historia, Eliseo no aparece. Alguien me preguntó qué tenía que ver esto con astrología. Todo tiene que ver con astrología, porque lamentablemente no estamos habituados mayormente a relacionar las cosas. Cualquier información que pueda develarse en este planeta se encuentra en un mapa, porque es la forma más ordenada de poder tener la información. Así que cuando nosotros hablamos de Jesús, estamos hablando de esa era, interfase, que empieza en el momento en que Buda da por cerrada la era de Aries, ¿bien? Y aparece la imagen de Jesús, aparece ese Jesús físico, dando apertura a la era de Piscis. Bien, ¿por qué se dice era interfase? Porque es la era que va a producir el espacio cuántico para que pueda expresarse el final de un sistema, el final de una forma evolutiva como la venimos viviendo. Por eso cuando Jesús habla, cíclicamente dice que alguien va a venir después de él, que ese sería el que va a cerrar el triángulo, recuerden, todo es triangular y circular, el que va a cerrar el triángulo que abre Buda, sigue Jesús de Nazaret, y es el tercer participante, la tríada. Todo es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿bien? Shiva, Vishnu, Brahma, Jesús, María y su hijo, Jesús, José, María y su hijo, como el matrimonio sagrado. Bueno, tantísimos ejemplos que podemos dar. Entonces ahora lo que estamos haciendo es observando
en esa noche donde tienen que estar en el campamento, previa a la mañana donde lo van a apresar, Judas no se encuentra, bien, Judas se ha ido antes hacia el Sanedrín, y Jesús le pide a 3 de sus discípulos, a Simón, Santiago Zebedeo y Juan Zebedeo. Juan, el de Apocalipsis, acuérdense, Juan el más pequeño, el que sobrevive a todo el grupo, el que finalmente, antes de partir de este mundo, es el que deja escrito Apocalipsis, la revelación. Y la revelación es lo que nosotros vamos a revelar, lo que nosotros vamos a vivir y vamos a revelar. Por eso, toda esta historia de Caballo de Troya, la saga, tiene tanta importancia hoy. No la tuvo tanto, más allá de que hay millones de seres humanos que han leído Los Caballos de Troya y son fanáticos, yo una, de Los Caballos de Troya, sino que ahora toma mucha más relevancia por todos los acontecimientos que vamos a ir viviendo en el mientras tanto. Bueno, entonces termina la cena, se van de nuevo, bajan de la casa, del primer piso de la casa de Elías, del Señor que les presta esa habitación para que hagan la última cena, y se van hacia lo que es su campamento base, en las afueras de Jerusalén. Y en ese momento, cuando todos se aprestan ya a dormir, Jesús llama a los 3, ¿bien? Entonces, a ver. El hijo de Marcos, de Elías Marcos, que es el padre de Juan Marcos, el último evangelista, el más joven, es quien presta la casa, ¿no? Y entonces Juan Marcos, que se calcula que tenía 14, 15 años, muy joven, es el que está en algunas ocasiones, no en todas. Por eso se dice que Juan Marcos copia el Evangelio de otro, de Mateo, que no es quien estuvo siguiendo a Jesús permanentemente. En el momento en que están ya llegando al campamento, David Zebedeo, el otro hermano de los Zebedeo, de Santiago y de Juan, y Juan Marcos se aproximaron a Jesús y trataron inútilmente de convencerle para que se alejara de Jerusalén. A partir de aquellos instantes, casi medianoche, el habitual buen humor del rabí desapareció, y con palabras entrecortadas por una profunda emoción, el maestro rogó a sus discípulos que se retirasen a dormir. A regañadientes fueron acomodándose en la tienda y en sus lugares habituales de descanso. Pero antes, y mientras el nazareno pedía a Juan, a Santiago y a Simón Pedro que permanecieran un poco más con él, Simón el celote se dirigió con gran sigilo hacia uno de los laterales de la tienda de los hombres, abriendo un gran fardo. Eran espadas. Los 8 apóstoles restantes acudieron a la llamada del celotes y se enfundaron las armas. Todos menos uno, Bartolomé. Este, rechazando el equipo de combate, exclamó: «Hermanos míos, el Maestro nos ha dicho muchas veces que su reino no es de este mundo y que sus discípulos no deben combatir con la espada para establecerlo. A mi juicio, creo y pienso que el Maestro no precisa que empleemos las armas para defenderlo. Todos hemos sido testigos de su poder y sabemos que puede defenderse de sus enemigos si lo desea. Si no quiere resistir es porque esta línea de conducta representa su intento por cumplir la voluntad de su Padre. Por mi parte, rezaré, pero no sacaré mi espada». Si no me equivocaba, en total eran 8 o 9. Recuerden que Jasón, el mayor, está siempre observando lo que pasa, ¿no? Porque ese es el papel también
que quiere Jesús que él tome, un observador para contarle a la humanidad de su futuro, piensen que esto está sucediendo en el año 30, y esto se va a contar en el año 1975-1976, que es cuando regresan los militares. Si no me equivocaba, en total eran 8 o 9 los apóstoles que ceñían un arma en aquellos momentos, todos menos Bartolomé, Andrés y Juan. Por fin, francamente agotados, los apóstoles y discípulos se retiraron, estableciendo un riguroso turno de vigilancia consistente en 2 hombres armados a las puertas del campamento. Por lo que pude deducir, el grupo estaba persuadido de que la detención del maestro por parte de los jefes de los sacerdotes no se llevaría a cabo hasta la mañana siguiente, y se durmieron con la intención de levantarse muy de mañana, dispuestos a lo peor. Juan, Pedro y Santiago se habían sentado en torno a la hoguera y esperaban a Jesús. Este había llamado a David Zebedeo, pidiéndole el mensajero más veloz. Al poco regresó con un tal Jacobo, que había desempeñado la función de correo nocturno entre Jerusalén y Betsaida, y el nazareno le dijo: «Vete enseguida a casa de Abner en Filadelfia y dile lo siguiente: el maestro te envía sus deseos de paz. Dile también que ha llegado la hora en que seré entregado a mis enemigos y que seré muerto». El emisario palideció, pero Jesús prosiguió sin inmutarse: «Dile igualmente que resucitaré de entre los muertos y que me apareceré a él antes de regresar junto a mi Padre. Entonces le daré instrucciones sobre el momento en que el nuevo instructor vendrá a morar en vuestros corazones». David y yo nos miramos. Jesús rogó entonces a Jacobo que repitiera el mensaje y, una vez satisfecho, le despidió con estas palabras: «No temas, esta noche un mensajero invisible correrá a tu lado». Mientras el Zebedeo ultimaba la partida del correo, Jesús se dirigió a los griegos que acampaban junto a la cuba de piedra de la almazara y se despidió de ellos. Yo permanecí sentado muy cerca de Pedro, Juan y Santiago. Los discípulos, a pesar de sus esfuerzos, comenzaron a bajar los párpados y a dar algunas cabezadas. El maestro regresó hasta la fogata y, cuando se disponía a alejarse con sus íntimos hacia el interior del olivar, David le retuvo unos instantes. Con la voz trémula y los ojos húmedos, acertó al fin a decirle: «Maestro, he tenido una gran satisfacción al trabajar para ti. Mis hermanos son tus apóstoles, pero me alegro de haberte servido en las cosas más pequeñas. Lamentaré de todo corazón tu partida». Las lágrimas terminaron por rodar por sus curtidas mejillas, y el Galileo, sin poder contener su amor hacia aquel hombre prudente y eficaz, le tomó por los hombros diciéndole: «David, hijo mío, los otros han hecho lo que les ordené, pero en tu caso ha sido tu propio corazón el que ha respondido y servido con devoción. Tú también vendrás un día a servir a mi lado en el reino eterno». Y antes de separarse definitivamente del maestro, David le confesó que había dado órdenes para que su madre y su familia se trasladasen a Jerusalén. Jesús no pareció muy sorprendido. «Un mensajero me ha comunicado», concluyó, «que esta misma noche han llegado a Jericó y que mañana temprano estarán aquí». El nazareno le miró y respondió: «David, que así sea». Y uniéndose a los 3 apóstoles que esperaban al pie del olivar, se perdió en la oscuridad de la noche. La gran tragedia estaba a punto de comenzar. 7 de abril
viernes. Un silencio extraño había caído sobre el campamento. Yo sabía que aquella no iba a ser una noche como las anteriores, pero, a pesar de ello, noté en el ambiente una especie de pesada turbulencia. El campamento dormía cuando, al filo de las 12 de la noche, y una vez que Jesús y sus 3 discípulos se perdieron entre las hileras del olivar, me levanté. Lentamente, procurando ocultarme entre la masa de árboles, fui observando hacia la gruta, sin perder contacto en ningún momento con el parapeto de piedra. De acuerdo con las consignas de Caballo de Troya, mi observación de la llamada por los cristianos la oración del huerto debía efectuarse sin que los protagonistas de la misma tuvieran conocimiento o sospecha de mi presencia. Para ello, debía saber con precisión en qué lugar permanecerían los 3 apóstoles y dónde pensaba orar el Maestro. Si Jesús, como suponía, elegía las proximidades de la cueva, mi escondite sería precisamente aquella pared que cercaba la propiedad de Simón el leproso. Eliseo llevaba razón. Tal y como habían advertido horas antes, la fuerte perturbación en los niveles de la atmósfera empezaba a notarse sobre Jerusalén. Un viento cada vez más insistente y bochornoso agitaba los árboles, silbando como un lúgubre presagio por entre las tortuosas ramas y raíces de los olivos. Al alcanzar el fondo del huerto, descubrí enseguida la figura del Galileo, en pie y con la cabeza baja, casi clavada sobre el pecho. Se encontraba, en efecto, a 4 o 5 metros de la entrada de la gruta, en mitad del reducido calvero existente entre el olivar y la peña. A los pies del maestro se extendía una de aquellas costras de caliza blanqueada por la luna llena. Desde allí, perfectamente oculto, pude seguir paso a paso todos los movimientos y palabras de Jesús de Nazaret. La claridad derramada por la luna me permitía ver la figura del Maestro con comodidad. Sin embargo, necesité acostumbrar mis ojos a la oscuridad que dominaba la masa de los olivos para descubrir, al fin, las siluetas de Pedro, Juan y Santiago. Los discípulos se habían sentado en tierra, acomodándose con sus mantos entre los últimos árboles, a poco más de una 30 de pasos del punto donde permanecía el Nazareno. Desde aquella distancia, y a pesar de mis esfuerzos, no pude confirmar si se hallaban dormidos o no. A los 15 o 30 minutos deduje que al menos 2 de ellos debían haber caído en un profundo sueño, a juzgar por sus posturas, totalmente echados sobre el suelo, y por los inconfundibles ronquidos de Pedro. Un tercero aparecía reclinado contra el tronco de uno de los olivos, aunque no podría jurar que estuviese dormido. De pronto, en ello estaba cuando súbitamente Eliseo, con gran excitación, abrió. Recuerden que ellos tienen como una conexión auditiva, tienen auriculares. Jasón, el mayor, lleva una vara que en la punta tiene un rayo láser que además le permite ver cuando necesita. Tiene unos anteojos, unos lentes de contacto que se llaman los crótalos, que cuando se los pone tiene visión remota, puede hacer muchísimas cosas. Recuerden que están 2000 años avanzados en la ciencia, en la tecnología, y entonces usan todo eso para poder observar. Entonces él siempre anda con el cayado, con esa vara de Moisés, le llama la vara de Moisés, y con una piel que lo cubre de todo lo que pueda hacer mordeduras, picaduras, todo eso. Bueno, supuestamente tiene esa piel que lo recubre. Eliseo se encuentra en la nave, y en ello estaba cuando súbitamente Eliseo, con gran excitación, abrió la conexión auditiva, informándome de algo que me dejó atónito.
El radar del módulo estaba recibiendo información de un objeto que volaba sobre la zona. Pero no es posible, le contesté. Jasón, te juro que he maniobrado la antena y la pantalla de aproximación del radar está codificando un eco metálico. Ahí arriba, a unos 6.000 pies, se está moviendo algo. Dios santo, ahora se ha parado. Levanté los ojos hacia el firmamento y en la dirección... Ay, esperen que se me ha quedado esto aquí. Y en la dirección en que había transmitido Eliseo, pero no observé nada anormal. La fuerte luminosidad de la luna, cada vez más alta, dificultaba la visión de las estrellas. Mi compañero en la cuna, tan confundido y perplejo como yo, permaneció con los 5 sentidos sobre aquel insólito visitante. Pero el objeto se había inmovilizado y así permanecería durante un buen rato. Aún no me había recuperado de la sorpresa producida por la aproximación de aquel misterioso objeto volante cuando vi cómo Jesús se desplomaba, clavando sus rodillas en tierra. El golpe seco contra el suelo hizo estremecer a Juan Marcos. Juan Marcos lo viene siguiendo al mayor, el chiquito. Ni el muchacho ni yo habíamos visto jamás al Galileo con un semblante tan pálido y abatido. Durante varios minutos permaneció con la barbilla enterrada entre los pliegues del manto que cubría sus hombros y pecho. Aquella profunda inclinación de su cabeza no me dejaba ver con claridad su rostro, aunque casi estoy seguro que mantenía los ojos cerrados. Sus brazos, inmóviles y derrotados a lo largo del cuerpo, acentuaban aún más aquel repentino decaimiento. Después, muy lentamente, fue elevando la cabeza hasta dejar los ojos fijos en el cielo. El viento había empezado a enredar sus cabellos. Entonces percibí un extraño perfume. Me pareció un olor a canela, pero no supe de dónde procedía. Y Jesús, levantando los brazos por encima del rostro, exclamó con voz apagada y suplicante: «Abba, Abba». Quedé desconcertado. Aquella palabra aramea, que yo había escuchado en más de una ocasión cuando los niños se dirigían a sus padres, venía a significar papá. Era el familiar y conocido apelativo cariñoso que, por cierto, los judíos no empleaban jamás cuando se dirigían a Dios. Sus ojos me impresionaron igualmente. Aquel brillo habitual se había difuminado. Ahora aparecían hundidos y sombreados por una tristeza que, de no haber conocido el probado temple de aquel hombre, hubiera jurado que se hallaba muy cerca del miedo. «Abba», murmuró de nuevo, «he venido a este mundo para cumplir tu voluntad y así lo he hecho. Sé que ha llegado la hora de sacrificar mi vida carnal. No lo rehúyo, pero desearía saber si es tu voluntad que beba esta copa». Sus palabras retumbaron en el huerto como un timbal fúnebre. No podía dar crédito a lo que estaba oyendo. ¿Es que Jesús estaba atemorizado? «Dame la seguridad», prosiguió, «de que con mi muerte te satisfago como lo he hecho en vida». Sus manos, abiertas, tensas e implorantes, fueron descendiendo poco a poco, pero su rostro, tenuemente iluminado por la luna, no se movió. Y sin saber por qué, yo también miré hacia la legión de estrellas y luceros, esperando que se produjera alguna señal. En ese instante, y como si Eliseo hubiera leído mis pensamientos, abrió la conexión gritándome: «Jasón, Jasón, se mueve otra vez. Ese objeto se está desplazando. No lo puedo creer. Jasón viene hacia aquí». «¿No será algún meteoro?», le contesté. Eliseo casi me manda al infierno. Esa cosa Jasón ha hecho estacionario durante más de 20 minutos. Ahora se mueve muy despacio. Mientras tanto,
el maestro se había levantado y, dando media vuelta, caminó hacia los discípulos. Dada la distancia, no pude registrar sus palabras, pero sí observé cómo se inclinaba sobre sus hombres, tocándoles con la mano izquierda. Los dos que yacían se despertaron y vi cómo se incorporaban parcialmente. Al poco, Jesús retornó hasta el Calvero. Los 3 apóstoles le observaron durante breves minutos, terminando por recostarse nuevamente. Conforme fue aproximándose, aprecié algo extraño. El Galileo se tambaleaba. Sus pasos eran indecisos, como si estuviera a punto de desplomarse. Nada más llegar junto a la laja de piedra, cayó de bruces. Por un momento pensé que se había desmayado. Parte de su cuerpo había quedado sobre la plancha rocosa, boca abajo e inmóvil. Como si una fuerza invisible hubiera descargado sobre él un fardo de 100 kilos, así fue incorporándose el maestro. Muy lentamente, siempre con la cabeza hundida, el Galileo terminó por sentarse sobre sus talones. Y así permaneció un buen rato, de rodillas, en un angustioso silencio y sin levantar el rostro. ¿Qué estaba pasando? ¿A qué se debía aquel súbito hundimiento? Jesús levantó el rostro hacia las estrellas y, gimiendo, llamó de nuevo a su Padre. Sus pómulos y nariz aparecían afilados. La expresión de su rostro me impresionó. Había una mezcla de angustia y pavor. Sus labios, entreabiertos, comenzaron a temblar y, casi inmediatamente, todo su cuerpo empezó a estremecerse. Eran convulsiones cortas, muy rápidas y casi imperceptibles, como si un viento helado estuviese azotando cada una de sus células. El nazareno cruzó sus brazos sobre el tórax, haciendo fuerza con sus manos sobre los costados, como tratando de dominar aquellas convulsiones. Y, de pronto, su frente, cuello y sienes se humedecieron con un sudor frío. Los estremecimientos se hicieron entonces más intensos y continuados, y Jesús se dobló materialmente por su cintura, tocando la superficie de piedra con la frente. Abba, Abba. Aquella fue la única palabra que acertó a pronunciar, pero, más que una llamada, era un grito contenido de angustia y terror. Ahora estoy seguro de que, en aquellos duros y cruciales momentos, el Galileo debió experimentar una indescriptible sensación de soledad y aflicción, y quizás, ¿por qué no?, de miedo ante lo que le reservaba el destino. Su cuerpo siguió tiritando y de pronto, en un arranque, el maestro se echó atrás elevando sus manos y rostro. Al verle quedé petrificado. Toda su cara, frente, cuello, así como las palmas de las manos, habían enrojecido. La fina película inicial de sudor se había convertido en sangre. Desde el cuero cabelludo, unas gruesas gotas sanguinolientas fueron resbalando sobre aquella extravasación, deslizándose por los ángulos internos de los ojos y rodando después por las mejillas hasta perderse en el bigote y la barba. Algunos goterones permanecían segundos en las comisuras de la boca, convirtiéndose después en hilos de sangre que caían aparatosamente sobre los haces musculares del cuello. En uno de aquellos temblores, Jesús inclinó un poco su cabeza y la luna arrancó varios destellos de su pelo. La sangre había inundado también los cabellos. Bien, aquí el maestro, aquí hace toda una explicación de por qué sucede eso en el momento en que alguien tiene un gran estrés físico. Es posible que comience a perder sangre por los orificios, ¿no? Por la piel, por todos lados. Y aunque esta expulsión sanguinolienta o extravasación, que no hemorragia, en el Hijo del Hombre no representó una pérdida importante de sangre, los informes de Caballo de Troya sí estimaron, en cambio,
que dejó la piel de Jesús en un alarmante estado de fragilidad. Esta circunstancia resultaría determinante de cara a la carnicería más que suplicio, a que sería sometido pocas horas después. Me refiero naturalmente al castigo de los azotes. Aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circula la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre. Poco a poco, al cabo de 10 o 15 minutos, conforme el rabí fue serenando su espíritu, el ritmo cardíaco y arterial fueron recobrando la normalidad. Sin embargo, aquella dura prueba, en opinión de los expertos en nutrición de caballo de Troya, significó además el total agotamiento de las 750 calorías suministradas al organismo en la reciente cena. El estrés debió suponer un consumo de calorías sensiblemente superior a esa cantidad, por lo que el nazareno, en opinión de los médicos de caballo de Troya, tuvo que empezar a tirar de sus reservas naturales, posiblemente a partir de la 1 o las 2 de la madrugada de este viernes. Con aquel aporte energético y suponiendo que Jesús se hubiera retirado a descansar inmediatamente, el organismo hubiera podido aguantar hasta las 8 de la mañana aproximadamente. Pero, con la crisis iniciada en el huerto de Getsemaní, los especialistas, como digo, estimaron que el organismo del Hijo del Hombre tuvo que iniciar una lipólisis o disolución de la grasa del tejido adiposo con el único fin de suministrar ácido graso y sobrevivir. Las reservas de glucógeno o azúcar concentrada se agotarían en cuestión de horas, y la naturaleza del Galileo no tendría otra alternativa que echar mano, repito, de sus grasas. La situación del maestro, desde un punto de vista puramente médico, empezaba a ser delicado. A los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo a base de ultrasonido, que no lo voy a leer porque es larguísimo, desconecté el láser deshaciéndome de los crótalos, los lentes de estos de contacto. Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos, negándose a mirar a su maestro. Pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza. Poco a poco fue descubriendo su cara. Estaba llorando. En el calvero, el Galileo había ido bajando sus manos. Las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre. Algunos de los chorriones, más caudalosos que el resto de los reguerillos, habían coagulado ya. Muy pronto, si el maestro no tenía la precaución de lavarse, la sangre seca convertiría su hermoso rostro en una máscara. Jesús levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y, con una voz algo más serena, repitió prácticamente su primera oración. Padre, muy bien sé que es posible evitar esta copa. Todo es posible para ti, pero he venido para cumplir tu voluntad y, no obstante ser tan amarga, la beberé si es tu deseo. Entre esta segunda oración, no sé si debería calificarla así, y la primera, observé un notable cambio, tanto en el estado emocional del maestro como en su postura frente a los ya inminentes acontecimientos. Mientras en sus primeras palabras flotaba la duda, en esta ocasión el Galileo parecía haber superado parte de su inquietud, mostrándose definitivamente decidido a asumir su suerte. Es posible que este cambio mental fuera responsable en buena medida de su progresiva tranquilización. Pero todo esto naturalmente solo son apreciaciones muy subjetivas. El caso es que, enfrascado en mis primeras verificaciones médicas y pendiente de las palabras de Jesús, casi me había olvidado de Eliseo y de la aproximación de aquel enigmático objeto. Atención, Jasón, esa cosa abandona el estacionario y se mueve de nuevo. La transmisión de mi compañero
empezó brevemente, Eliseo muy alterado continuó, ha caído como un cubo. Bueno, afirmativos, ay Dios mío, esto lo hacen de largo, esperen, porque lo que están dando a entender es que una nave se situó o lo acompañaba a Jesús donde se movía, ¿no? Que supuestamente era a lo que le hablaba a esa nave. Lo tenemos sobre nuestras cabezas, o sea, lo que le dice es negativo, le dice él, parece que sigue en estacionario. Apenas se había terminado de transmitir estas palabras a Eliseo cuando, en décimas de segundo, la luz efectuó una caída libre, inmovilizándose quizás a un centenar de metros sobre el calvero. Todo fue tan vertiginoso que no tuve tiempo de nada. Quedé paralizado. Y como yo, Juan Marcos y supongo todo cuanto se hallaba en derredor nuestro. Yo seguía absolutamente consciente, veía y escuchaba, pero no acertaba a mover mis músculos. Mi aparato locomotor no obedecía los impulsos de mi cerebro y de mi voluntad. Era inútil que tratase de forzarlos. La proximidad de aquella luz circular de un blanco superior al de la soldadura autógena y potentísima nos había inmovilizado. Durante los segundos que duró aquello, sí pude oír la voz de mi compañero en el módulo que, sumamente preocupado, no hacía otra cosa que llamarme. Pero, como digo, a pesar de mis esfuerzos, no podía articular palabra alguna. Casi al mismo tiempo que aquella masa luminosa de más de 50 metros de diámetro hacía estacionario sobre el lugar, una especie de cilindro luminoso de color azul partía del centro del disco iluminando a Jesús, las lastras de piedra y el terreno en un radio aproximado de 5 o 6 metros. Todo se volvió azul. El maestro, con la cara levantada, no parecía alarmado y siguió de rodillas. Mi confusión no tenía límites. Aquel miedo que me había invadido era compartido plenamente por mi joven compañero a juzgar por la postura en que había quedado. El fulminante descenso de la luz le había hecho llevar sus brazos sobre la cabeza en un movimiento reflejo de protección. No acierto a entender cómo llegó hasta allí, pero casi en el mismo instante que el cilindro de luz azul tocó el calvero, una figura humana, eso me pareció al menos, surgió sobre la laja de piedra, aproximándose inmediatamente al rabí. Estaba de espaldas a mí y, por supuesto, a pesar de la cegadora luz que inundaba la zona, su estructura física tenía que ser sólida y consistente. Una prueba de ello es que, al llegar a la altura del maestro, lo ocultó con su cuerpo. El pavor posiblemente agudizó aún más los escasos sentidos que seguía controlando, y toda mi atención quedó polarizada en la figura de aquel ser. Era muy alto, mucho más que Jesús, posiblemente alcanzase los 2 metros y pico. No vestía como nosotros, al contrario, su indumentaria me recordó la de los pilotos de combate de la Fuerza Aérea Norteamericana, aunque con un buzo mucho más ajustado y de un brillo intensamente metalizado. El mono parecía de una sola pieza, con un cinto relativamente ancho y de la misma tonalidad, similar a la del aluminio que el resto del traje. Los pantalones, eso me llamó mucho la atención, se hallaban recogidos en el interior de unas botas de media caña y de un color dorado. En cuanto a su cabeza, solo pude ver la zona occipital y la nuca. Tenía un cabello blanco, lacio y abundante que caía hasta los hombros. Indudablemente se trataba de un individuo musculoso y ancho de hombros. Aunque el silencio reinante era total, no alcancé a oír palabra alguna. Ignoro si hubo conversación. Lo único que pude percibir fue el movimiento del brazo derecho de aquel ser dirigido hacia Jesús que, presumiblemente, debía continuar de rodillas.
De no haber sido por Eliseo, mi compañero, tampoco hubiera sido capaz de contabilizar el tiempo transcurrido. Según mi compañero, aquel lapsus en el que la conexión auditiva con el módulo quedó parcialmente bloqueada duró entre 4 y 5 minutos. Al cabo de este tiempo, la figura de aquel ser y el cilindro azul se extinguieron instantáneamente. Y he dicho bien, instantáneamente. No hubo, o al menos yo no pude apreciarlo, elevación de aquel ser hacia el disco luminoso, y tampoco lo vi alejarse o desaparecer por el olivar. Sencillamente no tengo explicación. Acto seguido, la luz experimentó unos suaves balanceos, elevándose en vertical con una aceleración que me dio vértigo. En un abrir y cerrar de ojos, el objeto se convirtió en un punto insignificante, perdiéndose en el infinito. Casi al momento, tanto Juan Marcos como yo recuperamos nuestra movilidad, y el viento volvió a soplar con fuerza entre las ramas de los árboles, mientras las cabras encerradas en la gruta balaban lastimeramente. Bien, traté de calmar los nervios. El Galileo, mucho más sereno, levantó nuevamente su vista hacia los cielos y sonrió. Después, con paso firme, se incorporó, dirigiéndose hacia el filo del olivar. No sé cómo, pero la súbita presencia de aquel ángel, astronauta, fantasma o lo que fuera, había influido decisivamente en el ánimo del Hijo del Hombre. Hola, Mayra. La expresión del evangelista "y el ángel le reconfortó" no podía ser más apropiada. El nazareno debía encontrar a sus discípulos nuevamente dormidos, y tras gesticular con ellos, volvió sobre sus pasos, arrodillándose por tercera vez al borde de la piedra. Era asombroso. Ninguno de los discípulos parecía haberse dado cuenta de lo ocurrido. Probablemente se hallaban dormidos. Una vez allí, ya con su habitual tono de voz, el maestro habló así, siempre con la mirada fija en lo alto. Padre, ves a mis apóstoles dormidos, extiende sobre ellos tu misericordia. En verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Jesús guardó silencio e inclinó su cabeza cerrando los ojos. Después, a los pocos segundos, dirigió su rostro nuevamente a los cielos exclamando: «Y ahora, Padre mío, si esta copa no se puede apartar, la beberé. Que se haga tu voluntad y no la mía». Debía ser casi la 1 de la madrugada de aquel viernes 7 de abril, cuando Jesús de Nazaret, después de permanecer unos minutos en total recogimiento, se alzó por última vez, acudiendo al punto donde sus 3 íntimos, por enésima vez, habían caído en un profundo sueño. Pero, en esta ocasión, el Galileo no retornó al Calvero. Despertó a sus hombres y poco después los 4 se internaban en el olivar, perdiéndose de vista. He meditado mucho sobre aquellas extrañas palabras de Jesús. ¿Qué pudo querer decir cuando habló de apartar la copa? ¿Se refería a la posibilidad de evitar los suplicios y su propia muerte? Durante algún tiempo así lo creí, pero después de ser testigo de su horrenda pasión y de su increíble comportamiento, otra interpretación, más sutil si cabe, ha venido a sustituir a mi anterior hipótesis. Ahora he empezado a intuir la gran tragedia del Maestro en aquellos críticos momentos de la llamada oración del huerto. No fue el miedo lo que posiblemente provocó su honda angustia y el posterior sudor sanguinoliento. Él sabía lo que le reservaba el destino y, como demostró sobradamente, se enfrentó al dolor abierta y valientemente. Pero, de la mano de esas torturas, el Galileo sabía que llegarían también las humillaciones. Tuvo que ser la contemplación de esas ya inminentes vejaciones por parte de las criaturas que él mismo había creado
lo que quizás le sumió en un agudo estado de postración. Si realmente era el Hijo de Dios, la simple observación y mucho más el padecimiento de la barbarie y primitivismo de sus hombres para con él mismo tenía que resultar insoportable. Salvando las distancias, imagino el brutal sufrimiento moral que podría significar para un padre al ver cómo sus hijos le abofetean, insultan, hieren e injurian. Bueno, vamos a ver, vamos a dejar aquí porque ahora viene, si no me equivoco, todo el tema, todo el tema de lo que va a ser el preaviso de su apresamiento, del Sanedrín, de todo esto que es bastante pesado. Lo que sí me preguntaron, me dijeron si en realidad no quería pensar esto de en algún momento, siguiendo un orden, no quería leer lo que era, lo que sería, bueno, todo el prolegómeno, toda la historia, todo lo que fue esto de la paliza y cómo fueron masacrando el cuerpo de Jesús hasta llegar a la cruz. Yo, francamente, no tengo estómago para leer eso. No tengo estómago, lo leí una sola vez y nunca más. Y muchas personas con las que me he encontrado que han leído Los caballos de Troya me dicen lo mismo. Si ustedes quieren, pueden ir a internet, en Google, buscan directamente crucifixión de Jesús y ahí, según Caballo de Troya, y ahí les puede contar tranquilamente, leerlo, o creo que están también en audiolibros los caballos, y bueno, y verlo ahí. No me parece algo que sume a lo que estamos tratando de entender. ¿Y qué es lo que estamos tratando de entender? Nuestra naturaleza. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hace cuánto tiempo que estamos en este planeta? ¿Quién nos ha creado? ¿Cuáles han sido los sucesos que han tenido que ocurrir para cerrar ciclos? Los ciclos de una humanidad primitiva, los ciclos de una humanidad que solo vela por ella misma, a la que no le importa el otro, no le importa si el otro tiene hambre, tiene frío, a los que necesitamos entender, porque en realidad prácticamente toda la información que circula es la información totalmente egocéntrica y egoísta, pura información de nuestra humanidad, pero no información que nos ayude a elevar la conciencia, a ampliar nuestra conciencia. Sin embargo, estamos entrando, yo diría, casi inconscientemente a grandes cambios que tienen todo que ver con ese Jesús que se despidió de esta humanidad, porque después viene todo el tema de su resurrección y de las apariciones, que fueron 19, no las que cuenta la Biblia, que ya les digo que fue el famoso libro sagrado, que tergiversó, malinformó, distorsionó, todo por los hombres. Se está terminando un tiempo donde nosotros ya no podemos ver más, ya no podemos escuchar más todo lo que está velando nuestra naturaleza. Tenemos muchos caminos, muchas formas de llegar a saber quiénes somos y para qué estamos, pero no lo vamos a descubrir en una sola realidad. Creer que lo vamos a descubrir es como vivir en Disneylandia todo el tiempo. Y de Disney salimos y nos vamos a Narnia. Y en Narnia seguimos y nos vamos con Alicia en el País de las Maravillas, pero sin descubrir lo que tenemos que descubrir. Vamos a ir dejando los mitos que en realidad vamos a descubrir que los vamos a ir develando a los mitos para descubrir que en realidad también a través de eso se escondió parte de nuestra naturaleza. Un mapa astrológico tiene 12 grandes campos de conciencia,
12 grandes campos de conocimiento. Cualquier información está encerrada en esos campos. Recuerden que aquel que se denomina la sabiduría antigua, hinduista y budista, en los libros que se encuentran en el gran centro planetario que nos rige llamado Shambhala, el señor de Shambhala, aquel que está velando para que nosotros evolucionemos como tenemos que evolucionar, ¿bien? Se llama el gran astrólogo. La astrología fue traída a la humanidad nuevamente en la época de los sumerios. Ha sido el gran sistema ordenador, el gran sistema ordenador. Por eso, cuando yo me decido a hacer un poco la lectura de esto de los caballos de Troya, ¿para qué? Para que podamos tomar idea y tener noción de quién es aquel que nos creó y nos generó, es una forma de empezar a trabajar el eje Cáncer-Capricornio. Cáncer es nuestra naturaleza humana. Ojalá fuese solamente la familia que me parió. No, eso es lo más próximo, lo más básico y lo más, les diría, ya rendido que tenemos. Descubrir nuestra naturaleza es empezar a transitar una nueva información, empezar a mirar al cuarto chakra, el chakra realmente acuariano, aquel que los sumerios, cuando develan la astrología nuevamente, 7000 años antes de Cristo, o sea, hace 9200 años, donde nuestro planeta reinicia la información después de haberse bloqueado en Atlántida. No es que dejó de existir el planeta, no, dejaron de existir los anales históricos que nosotros teníamos como conciencia. ¿Bien? Cuando yo hablo así estoy hablando de todo lo que está por encima de nuestra comprensión incluso, pero a lo que nosotros tenemos que proveer información. No porque no esté a nuestro alcance, vamos a decir, bueno, ya está, listo, no me importa, me dedico a otra cosa. Todo es aporte. Y se supone que nuestro aporte tiene que ser cada vez más físico, más positivo, no por ello porque sea físico negativo, sino físico positivo, en el sentido de, nuevamente, establecer caminos para poder conocer nuestra naturaleza. Los exámenes que se vienen al alma, los exámenes que se vienen para las esencias, o si alguien está leyendo información que se manejaba en el siglo pasado, llamada esotérica, puede ser que esté manejando la noción de mónada. No importa, es lo mismo. Las esencias son aquellas que conducen a las almas hacia su propósito de experimentación física. Pero es un propósito que no se define en una vida, no se define en una realidad. Llevamos 22 millones de años donde esta humanidad empezó a tener noción medianamente de lo físico. Ni siquiera hemos tocado niveles emocionales todavía. El otro día con las chicas del curso nos reíamos porque decíamos, wow, cuánto que vamos a vivir en este planeta. Por supuesto, no Sandra tiene una vida limitada, pero las almas que vienen a este planeta, las almas que cíclicamente, redondo, tiempo cíclico, ya terminan su evolución y se van, vienen otras, terminan su evolución y se van, eso lleva para nosotros 1900 billones de años. Así que este planeta ni va a explotar como los van a hacer creer, ni nos van a llevar los alienígenas, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque permanentemente somos visitados por seres del espacio exterior. Somos visitados. ¿El problema cuál es? El problema es mi resonancia. El problema es qué estoy haciendo con mi energía. Si yo quiero trabajar con lo más básico, me voy a detener en los 3 chakras inferiores, donde se encuentra el ego físico totalmente humano, Sandra, ¿bien? Sin mirar siquiera que tengo
la verdadera inteligencia trabajando conmigo, porque si es inteligencia, el alma superior, la esencia o mónada, retira su energía, se produce la muerte. Quiere decir que si yo no aprendo a apreciar la energía que está dándome vida, no estoy conociendo mi naturaleza. Porque Sandra se morirá cuando se tenga que morir, pero mi alma seguirá existiendo. Y mi verdadero propósito en cualquier situación es trabajar para ella. Porque en la medida que trabajo, como cualquier ser humano, para el alma, estoy trabajando por mi paz, estoy trabajando por mi calma, estoy trabajando por esto que tan desvirtuado se escucha, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Comprender. La iluminación es descubrir quién soy y para qué estoy. ¿Para qué me levanto todos los días? ¿Para qué me voy a dormir todos los días? ¿Cómo trabajo con mi energía física? ¿Qué hago con mi mente? La mente física, la mente de Sandra. La mente de mi alma es otra mente que tiene que ir en paralelo conmigo. No estamos trabajando así. Son pocos los seres humanos para 8.000 millones de habitantes que se está trabajando de esa forma. Lo que viene ahora son los grandes exámenes. No hay excusas, no hay excusas. Las posiciones planetarias son las posiciones de los grandes jugadores para la evolución. Porque ahora sí, con la información desde el 1 de enero del 2001, de que entramos en la energía de Acuario virtualmente para hacer la verdadera conexión en el año 2117, para ahí sí, el sol nuestro, o bien, mejor dicho, la Tierra va a estar bien anclada a la energía de Acuario. Acuario es la humanidad, Acuario es nuestra naturaleza, Acuario es la solidaridad, Acuario es esa humanidad hermanada en un mismo propósito. Ahora cada uno tira para lo que le conviene y como le conviene. Por eso los grandes cambios se llaman selección natural y los grandes cambios son cósmicos, porque ningún ser humano va a poder manejar la naturaleza como realmente es, aquella que nos cubre completamente, aquella que también tiene que respetar un planeta porque es un ser vivo, porque está controlado por aquel que nos ayuda permanentemente, llamado el Señor de los Días, el Anciano de los Días, el gran hierofante, el gran astrólogo, llamado Sanat Kumara. ¿Bien? Un ser que vino en naves, como dicen la cultura de la India, en Vimana. Llegó en Vimana, o sea, llegó en naves, así como se ve en las tablillas de Sumeria, donde están las naves en el cielo, donde los seres que están graficados tienen como relojes, como 9.000 años atrás había relojes, pero no. Todo está escrito, lo único que tenemos que hacer es dar vuelta a nuestra historia y decir, ahora me voy a empezar a dedicar a esto, porque pareciera que los cambios son cada vez más inminentes. Y es increíble pensar y reflexionar, que yo no salgo del asombro, cuando uno puede pensar que a partir del año 2020 se estableció un antes y un después en nuestra humanidad. En nuestra humanidad. Si yo me pongo a reflexionar con el corrimiento del tiempo, que tenemos 7 años mal calculados desde el nacimiento de Jesús, que nació en el año -7, yo tengo que agregar a cada año 7 años más. Por lo tanto, este año estamos en el 2030. Llegó el famoso 2030. ¿Cómo se va a establecer un antes y un después? Porque supuestamente nosotros en el 2030 teníamos toda una historia ya resuelta de tal forma. ¿Y
¿qué pasa? 2030 estamos, no 2023. Ese es el año oficial de los calendarios, reconocido incluso por el Vaticano, que dijo que, claro, debido a hechos históricos que se pueden corroborar, Jesús no puede haber nacido en el año 0. Eso es una paparruchada, pero que ha quedado en el calendario y que no se puede dar vuelta. ¿Por qué? Porque Occidente trabaja con ese tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que seguir en la mentira. No, si yo me pongo a reflexionar sobre que estoy en el año 2030, puedo descubrir cosas muy interesantes, muy interesantes. Vibratoriamente, el universo se maneja por números. Vibratoriamente, estamos en un año 2030 donde la conciencia física de todo lo que implica el manejo del dinero, de las finanzas, de todo lo que necesitamos encontrar como información, que es el verdadero valor de lo físico. Esto es físico. Esto es físico. Tenemos una mente que es física, que trabaja con esto, a la que ni siquiera la reconocemos, porque supuestamente tenemos una sola mente. Eso dice la historia oficial. Cuando vamos a los registros de la verdadera psicología, que tiene que ver con las filosofías orientales, descubrimos que tenemos dos mentes. Una, la de Sandra, la física, que va a manejar todo este cuerpo reaccionando con los diferentes chakras, que no son más que glándulas que mandan información a través de las hormonas a las células del cuerpo. Y de acuerdo al karma que pueda tener de esto, o registro atávico y registros atávicos, será la vida física que yo vaya a vivir. Después tengo la otra mente. La mente esta de Sandra es la mente emocional, la que tiene deseos. Deseos. ¿Dónde dirijo los deseos? Desde el tercer chakra hacia abajo, puro sexo, droga y rock and roll si no los controlo. ¿Bien? Desde el cuarto chakra cardíaco hacia arriba es donde comienzo a querer ver otra cosa, donde ya lo que estos dos ojos ven no me convence mucho, porque este es el gran campo de la ilusión, que parece muy bonito. Sí, parece muy bonito, pero en realidad cuando uno aprende que esto es la ilusión, comienza a quitarle fuerza a la afuera, comienza a centrarse más en sí mismo, a descubrir su verdadero propósito, a descubrir su verdadera fuerza. Y sin darse cuenta, uno va empezando a trabajar su intuición, que no es la percepción. La percepción es de Sandra, la intuición es del alma. La intuición es el manejo exquisito del tiempo y el espacio en el que tengo que resolver las situaciones. No todo es para resolver permanentemente, porque eso viene así como en automático. Lo que sí es para resolver de acuerdo a aquello que en cualquier mapa se presenta como el karma y el nodo es hacia dónde tengo que ir, porque es mi puerta de salida en esta realidad, es lo que le voy a entregar a mi alma como conclusión de lo que Sandra vino a hacer. Un paso más en esa vida del alma. Vida con mayúscula. El alma tiene un mapa que está en el etérico. Ese mapa descansa sobre otro gran mapa, que es el de la esencia o mónada, que contiene 156 mapas, que son esas hermanas esenciales de mi alma, como cualquier ser humano tiene. Lo que no sé es quiénes son mis hermanas esenciales, 78 femeninas, 78 masculinas. Así que ¿para qué me voy a preocupar por saber quiénes son mis almas gemelas? Si eso la verdad no me reditúa mucho. De lo que sí me voy a ocupar es de saber cuál es mi verdadero propósito en esta vida. En esta vida. Lo que hizo mi alma atrás me lo va a dar como información y yo lo voy a trabajar inconscientemente.
porque no voy a tener ni el DNI, ni el teléfono, ni la dirección de todas esas personas que durante miles de años mi alma ocupó para poder realizarse. Porque el único propósito que tienen las almas aquí es positivizar esta humanidad, porque en algún momento la negativizaron. ¿Quién? Las esencias. Las negativizaron ¿a dónde? En el etérico. En el etérico, en esos 12 planetas etéricos que forman ya el segundo sistema solar. Porque también nos han dado la capacidad de decir, ojo, porque ustedes ahora son capaces de saber, que se imaginan que ya lo sabemos, no solo porque uno maneja astrología o es astrónomo, que ahora ustedes tienen 2 sistemas solares para empezar a observar. El primero tiene que ver con el primer chakra, el sistema solar más físico, el que maneja la astrología física, mundana, tradicional, lo que quieran. Y la segunda es el sistema solar que tiene que ver con los planetas etéricos. Ahí se encuentra en el segundo chakra, el chakra emocional. El chakra donde está justamente Nimur. Nibiru no, Hercólubus no, planeta X no, planeta 7X no. Se llama Nimur. Entonces, cuando nosotros anteponemos el conocimiento de nuestra naturaleza, la capacidad de poder entender quiénes somos y para qué estamos, capacidad que tiene cualquier ser humano. No hay que ir a la punta de los Himalayas, no hay que vivir en un monasterio, no. Cada uno en su lugar, en su propia historia, tiene la capacidad para descubrir quién es y para qué está. Siempre y cuando se aleje de un ego inflado que es el ego humano. El ego que manipula, el ego que somete, el ego que miente, el ego que le encanta ilusionarse, el ego que tiene deseos, el ego que complica, un ego del que uno nunca podrá dejar de lado porque es el ego que se construye desde el primer día de nacimiento hasta el último, realidad tras realidad, vida tras vida. Pero es cierto que en la medida en que ese ego comienza a soltar todas estas características psicológicas negativas y comienza a decir, bueno, la verdad es que yo ya de esto me harté, me saturé, quiero trabajar más en paz, quiero más calma, quiero menos conflicto. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ahí aparece el observador. El observador, así se la llama al alma en los mundos internos. El observador, ¿por qué? Porque el observador se esconde en el eje Géminis-Sagitario. Géminis, el gran observador cuántico. ¿Hacia dónde tengo que ir? Por eso Géminis, si ustedes observan las imágenes que yo dejo en el canal de YouTube, Géminis está completamente teñida de rosa. Es una conciencia astrológica completamente rosa. ¿Por qué? Porque la maneja, la atracciona Venus y representa el amor y la sabiduría. Buda dejó inscripto a Venus, la dejó como impronta, la dejó trabajada para esta humanidad y dijo, 500 años antes de Cristo, esto está preparado, ustedes trabájenlo, ya lo tienen visualizado, no hace falta que lo descubran. ¿Bien? Y la física cuántica viene a decir qué se produce con esto, ¿cómo es el observador? El observador es justamente la mente cuando decide hacia dónde va. Eso se llama colapso de la función de onda. No puedo quedarme permanentemente mirando los 2 caminos que tiene Géminis, las 2 grandes vías en las cuales voy a entrar a la existencia. Una, la vía que tiene que ver con lo positivo y otra, la vía que tiene que ver con lo negativo. Yo estoy en el medio, soy el observador de los 2 caminos, pero no me puedo quedar en inercia. Quedarme en inercia es no manejar los cambios,
no manejar los procesos de muerte, no manejar los procesos de final, dejar que la naturaleza me someta, no que yo acompañe a la naturaleza. Eso tiene una cantidad de información impresionante. En el eje Géminis, cuando cualquier ser humano va a tomar una decisión, va a ser, en el momento en que decide, va a salir de la duda y va a empezar a movilizar toda su estructura psicológica, ¿bien? O sea, todos los chakras, toda su célula, todos los átomos, todo empieza a ponerse en funcionamiento. ¿Por qué? Porque hay que ver si va a tomar el camino correcto. En el momento en que cualquier ser humano decide, está internamente siendo el observador y haciendo lo que se llama el colapso de la onda, es decir, de todos estos pensamientos decido esto y funciono hacia allí. Funcionar hacia allí implica que pongo variables que tienen que ver con situaciones, personas, lugares, karma, todo esto, si es lo que tenía que decidir, internamente voy a sentir la paz. Si no es lo que tenía que decidir y en realidad agregué más karma a lo que tenía, la sensación es una sensación que está muy, muy al borde de cualquier mente ahora, la ansiedad. La ansiedad, la distorsión, la incapacidad de bajar los pensamientos. El 2020, el 2027 en realidad, se ha encargado de empezar a poner en funcionamiento la maquinaria de la angustia, de la depresión, de la tristeza, todo aquello que cuando uno mira desde lo positivo se llama la involución. Si uno sigue ese camino, si uno no hace por romper ese circuito, tiene más karma. Y no estamos en tiempos de agregar más karma, muy por el contrario. Estamos en tiempo de confrontar con cualquier cambio que venga negativo desde una energía bien positiva, bien inteligente. Por eso al alma se la llama la inteligente. Nosotros no tenemos la inteligencia esa, la inteligencia es conocimiento. La inteligencia es saber hacia dónde tengo que ir. ¿Por qué? Porque hay algo interno mío que me dice para allá. Entonces, nosotros estamos recordando aquello que le sucedió a ese Jesús de Nazaret, nuestro Padre, ese Padre al que le decimos Padre nuestro, no es ningún Dios con mayúscula, no, es el Dios con minúscula y así todo no lo entendemos y no lo conocemos porque seguimos manejando y manejaremos durante miles de años el nivel hormiga. Y desde ese nivel hormiga, lo irrisorio es que nos dejamos manipular y ordenar por otras hormigas. Nunca debemos dejar que nos manejen, que nos subyuguen, que nos sometan. Sencillamente, son los cambios que vienen y tenemos que estar preparados. Ojo con distraerse con todo lo que está pasando, que no digo que no haya que conocerlo. Lo que estoy diciendo es que eso no sea todo el leitmotiv de mi vida, conocer lo que dice fulanito, menganito, perenganito, porque la verdad es que mi alma y yo nada más vamos a enfrentar los cambios. Perenganito lo va a enfrentar con su alma y ahí no me voy a poder meter. Se vienen tiempos de grandes decisiones. No hemos visto nada todavía. El eje Géminis, el observador, tiene en el opuesto complementario a sí mismo a Sagitario. Y Sagitario es el nivel de síntesis. Definí qué camino vas a tomar. Aquí vienes con definiciones. ¿Por qué? Porque en un primer nivel mental, Sagitario
es el pensamiento humano en funcionamiento. Pensamiento humano en funcionamiento. Por eso a nivel simbólico y mitológico, en Sagitario se encuentra el centauro, la gran lucha del pensamiento humano para salir de lo animal hacia lo humano. De lo animal hacia lo humano. Y lo animal, si ustedes observan, es desde la cintura hacia abajo, desde el plexo solar hacia abajo. El hombre que mira hacia los cielos está desde el corazón hacia arriba. La gran lucha que viene es para saber con qué parte me quedo. Depende de la parte con la que me quede, tendré el privilegio de seguir o no en este planeta. Porque toda selección natural es eso, me quedo o me voy. Se supone que estoy hablando de la selección natural del final de una vida, no de una vida coartada por uno mismo, que tampoco tenemos permiso de eso. El sentido es llegar hasta el final. El sentido es llegar hasta el final, así como lo dijo Jesús. Si es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer hasta el final. ¿Por qué? Porque no tenemos hormigas funcionando, no tenemos ni el derecho ni la capacidad para decidir sobre nuestra vida. Es la naturaleza la que nos pone en situación con algo tan físico como lo que vivimos todavía, que se llama la muerte. Una muerte que todavía no decidimos a voluntad. ¿Por qué? Porque todavía estamos muy apegados a lo físico. Todavía los 3 chakras inferiores tienen mucha fuerza, mucha fuerza. Los cambios cósmicos están siempre, permanentemente se producen, y nosotros vamos a un cambio cósmico. Hemos decidido ser testigos vivientes de un cambio cósmico. Y para eso tenemos que ir conociéndonos, produciendo una realidad mejor, siendo muy conscientes de lo que estamos haciendo, poniendo más garras a los cambios, acomodándonos a los cambios que permanentemente se están presentando. Se entiende que cambios hacia lo positivo, ¿no? Pero en la medida en que no empecemos a unirnos, el miedo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque la información de Acuario es la unión, no es la separación. ¿Y qué es lo que quiere lo de afuera? Que estemos separados, que estemos adormecidos, que estemos con terror. Todo lo que van a empezar a mostrar con las navecitas van a aparecer, que ya aparecen, ya hay hombres que entran por la ventana, y no, hombres no, seres no sé qué, seres no sé cuánto, ¿no? Cuanto más miedo, más radiador es uno. Eso hay que aprenderlo, ¿eh? Bueno, muy bien, los acompaño hasta aquí. Si les gusta, dejen sus comentarios. Nos vemos el jueves 21 horas en el vivo de YouTube. Así que bueno, y el martes próximo, el otro martes, no porque fin de mes. El martes próximo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Hasta luego.